bienvenidos una vez más, amigos oyentes, a este tiempo especial donde estamos estudiando una serie de estudios bíblicos acerca de la nueva vida en Cristo. Pero antes de entrar a este tema, quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes por separar su tiempo y disponer este tiempo especial para estudiar juntos la palabra del Señor. Le aconsejo que tenga listos sus hoja de notas, sus lápiz y su Biblia a la mano para poder seguir con secuencia este estudio y sacarle mejor provecho a este tiempo especial. Así que comenzaremos, pero antes de comenzar el estudio, incline su rostro que vamos a orar dedicándole al Señor este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo y gracias por tu santa y bendita palabra, porque tu palabra nos revela, Señor, con toda amplitud lo que dice en ella, para que cada uno de nosotros podamos verdaderamente conocer tu voluntad y tu plan y ayudarnos a entender nuestra condición como hijos tuyos, cuál era nuestra condición y qué es lo que ahora tú quieres y cómo quieres que vivamos. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Cierta ocasión me tocó presentar a Cristo a una persona, a la cual le hice una simple pregunta: ¿es usted cristiano? Y la persona me respondió: sí, claro que sí, yo lo soy. Y luego le pregunté diciendo: si murieras hoy, ¿a dónde crees que irías? ¿Al cielo o al infierno? Y esa persona me contestó: al cielo, por supuesto. Y luego le pregunté: ¿por qué crees que irías al cielo? La persona me contestó: porque soy buena persona, no hago mal a nadie, nunca he robado, nunca he matado y tampoco vivo mal con ninguno de mis vecinos, ni con mi familia, ni con mis amigos. Y luego le pregunté: ¿te consideras entonces una persona sin pecado? Y la persona me contestó: bueno, no me considero sin pecado, pero sí que soy una buena persona. La respuesta de esta persona me puso a pensar mucho acerca de la condición en la que el mundo entero se encuentra. Muchas personas carecen de entendimiento y no pueden ver con claridad que el pecado es la razón fundamental por la que la persona está lejos de Dios. El pecado le ha llevado a romper su relación con Dios. El pecado es quien ha roto nuestra comunión con Dios. Y es la razón fundamental por la que estamos separados de Dios. La palabra de Dios dice que esa es la condición de una persona sin Cristo. Y que esa era la condición de todo creyente que vivía antes de conocer a Cristo. Y además de ello dice que la palabra de Dios no aprueba la condición en la que yo vivía o en la que yo llevaba antes lejos de Dios. Y que aquellos que toman su decisión y aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, deben ahora entonces entender que la nueva vida en Cristo significa renuncia total a la vida de pecado solamente en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos allí en Isaías capítulo 53 versículo 6 y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿cuál era la condición de una persona sin Cristo? ¿O cuál es su condición? Como verás, la Biblia dice que su condición es como una oveja perdida o descarriada. Esto significa, número uno, que está fuera del camino del Señor. Está fuera del cuidado del Señor. Está fuera de la provisión y de la protección del Señor. Y fuera de la grey de Dios. Sin el pastoreo, sin el señorío, sin guía, sin una orientación, sin protección, y está camino a una destrucción eterna. ¿Y qué nos puso en esa condición? La Biblia nos dice que es el pecado quien nos puso en esa condición. Su propia decisión, además de ello.
Cada uno en realidad se desvió de Dios. Y por esa razón, alguien tuvo que venir en busca de esa oveja perdida. Esto nos lleva a entender que Dios es el pastor y que en quien cargó nuestros pecados fue en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí va la pregunta: ¿por qué tuvo que morir Cristo? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que Dios mostró su amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí vemos que viniendo el Mesías en busca de esa oveja perdida, es la razón por la que Cristo tuvo que morir. Él entregó su vida por causa nuestra. Ahora, en Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún nosotros éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quién nos puso en un estado de debilidad? Porque en Isaías mirábamos que estábamos incapacitados para poder volver al camino del Señor. Es la razón fundamental por la que Cristo vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y ahora en Romanos 5:6 nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La impiedad nos pone en un estado de debilidad, sin fuerza, de incapacidad para poder darnos cuenta de nuestra condición y poder ser salvos por nuestras propias fuerzas y por nuestra propia voluntad. Además de ello, la Biblia dice que mis pecados y mi vida de impiedad me ponía en un estado de ser enemigo de Dios. Veamos qué dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto es lo que significa en esencia que nosotros estamos siendo enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Como verán, hemos visto que estábamos alejados de Dios como ovejas sin pastor, perdidos. Alguien tuvo que venir en busca de nosotros. Luego vemos ahí que en realidad éramos débiles. Alguien tuvo que darnos las fuerzas, dándonos vigor y vida, que solamente lo tenemos en Cristo. Luego, el tercer punto que miramos aquí: éramos enemigos de Dios. ¿Quién nos puso en esa condición? Pues nuestros pecados. Pero necesitábamos ser reconciliados. Cuando miramos aquí, cuando dice la palabra enemigos, esto significa que estamos peleados, alejados, vivíamos en una batalla constante, pero una batalla que siempre nos lleva a la pérdida. Cuando vemos aquí, la Biblia nos dice que fuimos reconciliados, que necesitamos de un intermediario para poder llegar a la reconciliación con Dios. Y ese reconciliador es el Señor Jesucristo. Otro de los grandes problemas que el hombre tiene es la incredulidad. Veamos qué dice en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad, amigo mío, amigo oyente, usted que me escucha, es un serio problema. Es el muro que se interpone para no abrir nuestro corazón y nuestro oído, nuestra mente y todo nuestro ser y ser sensibles a escuchar la voz de Dios. La incredulidad es uno de los grandes problemas en el corazón del hombre en nuestros días. Y esto lo lleva simplemente a estar en una condición bajo la ira de Dios. Mire lo que dice Juan 3:36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la condición de todo ser humano, que
que no tiene a Cristo como su Señor. Por eso necesitamos entender que todos han pecado y que debe reconocer que es un pecador. Es la razón por la que está totalmente destituido de la gloria de Dios, como hemos visto en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos lejos, alejados, desechados de la gloria de Dios, imposibilitado de poder entrar al cielo. Usted tiene que tomar conciencia de su condición, de que las cosas buenas que usted hace no le van a llevar al cielo, tampoco le van a llevar a la reconciliación con Dios. Como este joven a quien le presenté el Evangelio, el cual él creía que porque él pensaba que daba cosas buenas, daba limosna, no peleaba con nadie, era una buena persona. Pero lo único que nos lleva a mirar es que su condición de pecador le estaba cegando, su forma de pensar le estaba cegando, del cual le imposibilitaba poder ver la gracia salvadora de Dios, la obra salvadora de Dios. Y cuando nosotros miramos aquí en la Biblia, en Efesios capítulo 2, versículos del 1 en adelante, cuando la Biblia nos muestra que nosotros, dice, mas vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, Él nos dio vida. ¿Sabes? La condición de una persona es que está muerto. ¿Y quién le pone esa condición? Es su pecado. Eso se llama pecado. En nuestros días hay poco que se predica acerca del pecado, porque pensamos que eso le pone en un estado de molesto y enojo en el corazón del hombre. Pues lamentablemente quiero decirle, para usted tal vez esto suene un poco grueso, pero la Biblia dice que si usted no se arrepiente de sus pecados, usted no reconoce sus pecados y usted no confiesa sus pecados y usted no abandona sus pecados, no puede entrar en el reino de los cielos. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, el único. Y si usted no cree en Jesucristo, simplemente, como hemos visto en Juan capítulo 3 versículo 36, dice que nuestra condición está bajo la ira de Dios. Y según Efesios dice que estamos muertos. Y según Romanos dice que todos hemos pecado, y ese es el serio problema el cual usted y yo necesitamos arreglar, y solamente podemos solucionarlo en el Señor Jesucristo. El pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y solamente así podemos decir que tenemos y que vamos a tener el chance de entrar en el reino de los cielos. Solamente en Jesucristo. Amigo oyente, el único quien puede darnos vida y el único quien puede salvarnos es el Señor Jesucristo. No hay otro mediador. Si usted aún todavía no está seguro de su salvación y de su vida eterna, yo le animo que hoy tome su decisión. Yo le animo que hoy usted piense en su condición espiritual y piense en esta pregunta: si murieras hoy, ¿a dónde cree que usted iría? ¿Al cielo o al infierno? Si usted sabe y es consciente a dónde va, entonces tome su decisión y acepta al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador de tu vida. Si usted fue hablado por Dios, puede contactarse
a través de este canal. Que Dios lo bendiga. Una vez más les saluda a su hermano en Cristo, Isidro Torrejón. Si usted verdaderamente quiere seguir la secuencia de estudios bíblicos que venimos realizando en este canal, yo le animo a que usted se suscriba, y si en el proceso de este tiempo usted es tocado por la palabra del Señor, también no dude en contactarme. Mi número de celular es 997-928899, donde podremos hablar con mucha más profundidad acerca de la palabra de Dios, y su hermano en Cristo podrá ayudarle para que pueda ir desarrollando su vida en el temor del Señor. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.